Para escuchar a Dios, chicas, no es necesario tener oído absoluto, simplemente un oído que no sea absoluto, ¿ok? Con un corazón dispuesto, y así nosotras vamos a escuchar la voz del Señor. La semana pasada, ¿cuántas vinieron la semana pasada? Ok. La semana pasada vimos con Tere formas prácticas para escuchar la voz de Dios, con expectación, con quietud, con paciencia, activamente, con confianza, mostrando dependencia, receptivamente, con atención, sumisamente, con agradecimiento y con reverencia. Todas tienen esta actitud del día de hoy, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ok. Pues todas hoy vamos a escuchar la voz de Dios, a pesar de estar frustradas, cansadas, con miedos, quejas, compadeciéndonos, con limitaciones y quizá tan solo con un poquito de fe. Y algunas de ustedes se dirán, ¿y así yo puedo escuchar la voz de Dios? Sí, pero solo las que al final escuchemos, como vimos anteriormente, activamente, con quietud, con confianza, con dependencia, vamos a poder llevar a cabo su plan, su voluntad. Hoy veremos cómo Dios le habló a un hombre igualito que tú y que yo, Gedeón, un hombre ordinario con todo lo antes mencionado, con miedos, temores, pero Dios lo consideró y lo preparó para hacer algo extraordinario. ¿No te anima eso? ¿Verdad que sí? Y Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias, porque hoy Señor lo has planeado para que nosotros podamos escuchar tu voz, y queremos escucharla no nada más con el oído, Señor, sino con el corazón, para que podamos, Señor, cumplir con el propósito que tú tienes para cada una de nosotras. Quita toda distracción, Señor Jesús, y permítenos recibir tu palabra, Señor, con esta actitud que vimos anteriormente. Te damos muchas gracias, Dios, porque eres muy bueno, y bendecimos tu nombre. Amén. Ok, hoy vamos a ver Jueces 6 y 7, no todo completo, pero sí los versículos que más pueden describir la vida de Gedeón. ¿Sí? Estaba viviendo en una época muy complicada, ya que los madianitas y los amalecitas los traían mareados. Le robaban. Pudiéramos cambiar ese foco, porque ¿qué creen? Que no veo. Gracias, si se puede, está increíble. Gedeón estaba viviendo en esta época tremenda. Los madianitas y los amalecitas les robaban las ovejas, el ganado, les destruían los cultivos, los estaban matando literalmente de hambre. Esto lo podemos ver en Jueces 6:5, que dice: estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas que llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Esto hizo que los israelitas vivieran escondidos en cuevas aterrorizados. Pero ¿por qué estaban viviendo los israelitas, el pueblo de Israel, de esa forma? ¿Por qué les robaban? ¿Por qué los traían mareados? Esto lo podemos ver en Jueces 6:1, que dice así: los israelitas hicieron ¿qué? Lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas. ¿Durante cuánto tiempo? 7 años. Dios les había hablado, y esto lo vimos también la semana pasada. El Salmo 81:8 dice: oh Israel, si tan solo me escucharas. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca. Y a veces, mujeres, nos es muy fácil decir: qué bárbaros estos del pueblo de Israel, cómo que no escucharon a Dios, y cómo mucho más que no quisieron que Él estuviera cerca de ellos. Pero si somos honestas, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces? Gracias, mija. Ándale, ahí le regalo esto. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces el Señor te habla
y tú no quieres escuchar. ¿Y cuántas veces hasta lo mandamos a la banca o soy la única? Sean honestas. No, ok. Y por eso a veces estamos así, desvalijadas, desmoralizadas, escondidas y atemorizadas. En el verso 6 dice: entonces los israelitas, después de estar viviendo todo eso por 7 años, los traían, como les dije, asoleados. ¿Qué hicieron? Clamaron al Señor por ayuda. Y es increíble, el verso 7 dice que cuando clamaron a Dios, Él les envió un profeta. ¿Qué les dijo? Les refrescó la memoria, recordándoles todas las promesas cumplidas que les había hecho en el pasado. ¿Qué había hecho Dios? Número 1, los sacó de la esclavitud, los rescató de sus opresores, expulsó a sus enemigos y los bendijo dándoles sus tierras. El profeta también les recordó que Dios les había dicho que yo soy tu Dios, no tengan otros dioses. Y Dios, mujeres, ha hecho exactamente eso contigo y conmigo. ¿Qué ha hecho? Nos sacó de la esclavitud del pecado. ¿Qué ha hecho? Nos rescató de nuestros opresores, porque somos más que vencedoras en el nombre del Señor Jesucristo, de todas las cosas que nos pueden oprimir. Y sabes, tenemos el poder en el nombre de Jesús y con su palabra para poder vencer a nuestros enemigos. Y nos ha bendecido dándonos un lugar hermoso en el cielo. Entonces yo creo que es muy importante que hoy escuchemos su voz, que nos está diciendo qué cosas, qué dioses han ocupado tu tiempo, tu mente y tu corazón. ¿Por qué estás oprimida? ¿Por qué estás escondida? ¿Por qué estás atemorizada? Él nos puede hablar cuando estamos en la iglesia como el día de hoy, indudablemente, mujeres, pero también nos habla cuando estamos en actividades cotidianas como Gedeón. Vamos a ver qué es lo que estaba haciendo Gedeón. Él estaba separando el cereal del grano de la paja para esconderlo de los enemigos. Eso no era una tarea espiritual, chicas. Era una tarea. Y a veces en la iglesia nos portamos de una forma y salimos y somos choquis. Entonces, Dios nos habla en la iglesia para que podamos poner en práctica lo que escuchamos en la iglesia, que es la palabra de Dios. En el verso 12 dice: entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo. Aquí vemos cómo mientras Gedeón estaba separando el grano para poderlo guardar, y dice que estaba en un lagar, era un lugar bajito y oscuro. Ahí le habló Dios. Aún en tus lugares más oscuros, Dios te puede hablar. Dice el verso 12: entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, ¿qué le dijo? Guerrero valiente. En otras versiones dice varón esforzado y valiente. El Señor está contigo. Pero si nomás estaba escondiendo el trigo, ¿no? ¿Qué onda tiene eso de ser valiente, esforzado, guerrero? Pero sabes, a pesar de eso, Gedeón pudo escuchar la voz de Dios. ¿Qué fue lo primero que le dijo Dios? ¿Guerrero qué? Valiente. Pero Gedeón nada más escuchó la segunda parte de el Señor está contigo, por lo que vamos a leer a continuación. La primera parte que hablaba de él, que era guerrero, esforzado y valiente, como que no lo creyó. Pues ¿cómo? Si yo estoy aquí nomás agarrando el trigo y lo estoy escondiendo y a lo mejor hasta miedo tengo. ¿Cómo voy a ser yo un guerrero valiente? ¿No? Más bien se enfocó en la segunda parte y vas a decir ¿por qué? Por lo que él dice después. ¿Qué le dijo después? El Señor está ¿qué? Contigo. Y hoy yo te vengo a decir, el Señor está contigo. Aunque tú te sientas como cucaracha pisoteada, aunque tú no te sientas guerrera valiente, aunque estés desanimada,
aunque estés oprimida, yo te vengo a decir que el Señor está contigo. Y démosle ese valor a esas palabras, porque Dios no cambia, es el mismo antes, es el mismo ayer, hoy y lo será por siempre. Pero Gedeón se carga en el Señor está contigo. ¿Por qué? Vamos a ver el verso 13 y 14. ¿Qué responde Gedeón? El Señor está contigo. Dice: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. ¿Se acuerdan que Dios mandó un profeta? Lo vimos. ¿Y qué les dijo? ¿Se acuerdan lo que les dijo? Les hizo un recordatorio de lo que Dios había hecho antes, que los había rescatado de la esclavitud, que había echado a sus enemigos, que les había dado la tierra de sus enemigos. Y parece que Gedeón no estaba muy pendiente de esto, porque justamente se está quejando de algo que ya había sido dicho y que era una realidad. En Proverbios 19:3 es más fácil, mujeres, cargarle la mano a Dios, responsabilizar a Dios de nuestras malas decisiones, de mandarlo a la banca, de no pelarlo. Es más fácil decir: pues, ¿cómo? Pues mira, ¿por qué me va así si yo pues más o menos no soy tan gacha? Es más fácil a creer que Él dice que somos guerreras valientes y esforzadas. Es más fácil echarle la culpa a Dios de lo que estamos viviendo. Fíjate lo que dice Proverbios 19:3. La gente arruina su vida por su ¿qué? Propia necedad, y después se enoja con el Señor. ¿Se acuerdan por qué estaban viviendo el pueblo de Israel esto? ¿Porque qué? Hicieron lo malo delante del Señor y aguantaron 7 años haciendo lo malo, y 7 años, y a veces nos tardamos 7 años. Y hoy es el día de que dejemos de estar haciendo lo malo y que volvamos a Dios como Él quiere. Y a mí me impresiona esto, porque a pesar de que Gedeón cuestiona la bondad, el amor y el cuidado de Dios, para Dios, Gedeón sigue siendo el guerrero valiente. Dios no ve lo que somos en el sentido, claro que ve porque sabe que somos polvo, sí, pero Dios no ve lo que somos, sino lo que con Él podemos llegar a ser, mujer. Y a lo mejor Dios te ha hablado y te ha dicho cosas y tú dices: no, yo no puedo, yo no. ¿Sabes? Dios contigo y a través de ti puede hacer maravillas. El verso 14 dice: entonces el Señor lo miró. Y me encanta porque no lo miró y lo fulminó, ¿no? Era para que le hubiera pegado una chicharriza así de: ¿qué te pasa? Dice que lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Dios nos ha dado fuerza, Dios nos ha dado inteligencia, Dios nos ha dado capacidades, mujeres. Puestas en sus manos son una bendición. Puestas en nuestras manos son una porquería. Dios te ha dado dones, habilidades, talentos. Puestas en sus manos son una bendición. En tus manos y en las mías no lo son. Gedeón escuchó: ve con la fuerza que tienes. Y Gedeón es como: pues no me alcanza. No, pues claro que no le va a alcanzar. Pero sabes, Dios le dijo: yo soy el que te envía. Eso no lo registró Gedeón.
y responde en el versículo 15: pero Señor, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el menor, y yo soy el de menor importancia en mi familia. Ahora, ¿era cierto eso? Sí, era cierto. No era el del mayor clan, no era muy importante, pero me encanta porque la Biblia dice que Dios usa lo vil y lo ¿qué? Así es. Una vez más yo les pregunto, ¿cuánto valor le damos cuando Dios nos dice yo estoy contigo? Cuando estamos bien de salud, entonces decimos, no, pues claro que el Señor está conmigo. Cuando te vas a casar o tienes tu, ya sabes, ya te encontraste tu sapito, redimido, por supuesto, porque aquí no hablamos de sapos no redimidos, ¿ok? O sea, Dios es bueno cuando tienes dinero, Dios es bueno cuando tienes casa, Dios es bueno todo el tiempo, todo el tiempo. Y claro que sí, Dios está contigo y Dios está conmigo. Mas a veces se nos olvida cuando estamos en valle de sombra de muerte. ¿Sabes? Aún ahí Él sigue estando con nosotros, aunque nosotras seamos infieles. Su palabra dice que Él permanece fiel, siempre fiel. Yo traigo no un ejército de marianitas, traigo una legión. Ay, desgraciados. Una cosa horrible. Están encantados conmigo y ensañados. Me asustan, me roban la paz, me roban el gozo y me aterrorizan. Y no me da pena, ¿sabes? Platicaba con una amiga, ¿no? Y es así como de, sí, pero ¿y alaba? Sí, no, yo alabo. No, sí, yo creo, pero estoy que no me la acabo. Y eso es bueno porque no somos humanas, ¿cierto? ¿O soy la única que está así? ¡Ay, gloria a Dios! Amén, aleluya. Ya me estaba empezando a sentir mal. Entonces, yo lo reconozco. Y ese es el primer paso, reconocer que estás viviendo momentos difíciles. ¿Para qué? Para clamar al Señor, mujeres. Clamar al Señor. Y para que yo pueda recordar y tú puedas recordar qué es lo que Él te ha dicho. Porque yo sé que Él te ha hablado palabras específicas. Él me dijo, desde el 19 de septiembre, mi vida cambió, una cosa primorosa. Y mi departamento no se cae, pero pues sí está rajado, sí se ve medio feyón. Y sabes, en mi devocional una y otra vez salía, mi mano poderosa está contigo, mi mano poderosa. Y soy muy desmemoriada. Pero gracias a mi Señor que Él me lo recuerda. Cuando yo ando volando bajo, yo necesito recordarlo. Tú necesitas recordar lo que Dios te ha hablado. Así como el pueblo se había olvidado y estaba desmemoriado y tuvo que venir un profeta para recordarles, ya no soy profeta, pero sí te recuerdo. Dios ha hecho grandes cosas contigo. Y sabes, a veces lo sabemos, pero es bueno que lo podamos estar meditando. Dios está conmigo, Dios está conmigo. Tú me prometiste eso, Señor, tú me lo clavaste en el corazón. Y hay que caminar en esa promesa, porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén, siempre, a pesar de lo que estés pasando. El verso 17 dice, está Gedeón y dice esto: si de verdad cuento con tu favor, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Verso 18,
No te vayas, le dice Gedeón, hasta que traiga una ofrenda. Y él respondió: aquí me quedaré hasta que regreses. A mí me conmueve, o sea, imagínate, o sea, diciendo: ándale, vaya, cochitas lindas, traiga sus cositas, yo aquí me quedo. O sea, es Dios, pero él dice: está bien, yo no me muevo, ¿no? Hasta que regreses. Dios siempre está esperando. Dios no se mueve. ¿Sabes? Gedeón quería asegurarse de que era Dios quien le estaba hablando, por lo que le ofreció una ofrenda. Y aquí lo vemos que está activamente. ¿Te acuerdas que vimos como 11 formas de poder estar escuchando la voz de Dios? Aquí lo vemos que está activamente. Ya te escuché, voy a traerte la ofrenda. Y estuvo expectante porque trajo la ofrenda y estaba expectante de lo que iba a pasar. ¿Y qué pasó? Que Dios quema la ofrenda y se queda así como de: ay, si eres tú. Pues claro que era él, pero bueno, está bien. Entonces ya no le quedó la menor duda que era la voz de Dios la que él había escuchado. Verso 25 dice: esa noche el Señor le dijo a Gedeón que tomara el segundo toro de 7 años del rebaño de su padre, que derribara el altar que su padre había levantado a Baal. Una familia tan bonita, ¿verdad? Que cortara el poste que estaba dedicado a la diosa Acera, chuladas, que después le construyera a Dios el altar en el santuario de esa misma cima, que sacrificara el toro como ofrenda sobre el altar y usara la leña del poste dedicado a la diosa Acera. Yo soy bien desmemoriada y bien despistada, o sea, yo voy a la cocina y ¿qué? Y las que estén jovencitas y no sepan de lo que les hablo, el tiempo se va a encargar y van a decir: me acuerdo de esa señora que estaba ya parada. ¿No les ha pasado? Una cosa horrible eso, ¿no? Así de, fíjate que entonces yo… Horrible. Entonces, espéreme tantito. Aquí, de jalón, Gedeón recibe de Dios 6 instrucciones. 6 que escuchó como con atención, con paciencia, porque no es así: a ver, señor, ya, el toro, sí, pero ¿qué más? Ándale, sigue. No. Escuchó con atención, paciencia y quietud. Y ¿sabes? Ya no cuestionó nada. ¿Se acuerdan que cuando le dijo: guerrero esforzado, yo estoy contigo? Se quejó, ¿no? Aquí ya Gedeón no cuestionó nada, como que el guerrero valiente empieza a tomar forma. Y sabes, a mí uno de mis versículos que más me anima es Filipenses 1:6. Estamos en proceso de transformación. Dice así: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Lo que Dios te ha prometido que va a hacer en ti y a través de ti, lo va a hacer, pero es en ese proceso. Y voy a usar la frase de Krista. Cuando estás en medio, ya sabes, Krista dice: el molino de Dios muele lento y fino. Estamos en proceso, al igual que Gedeón. Entonces, en el verso 24, Gedeón construyó el altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que es el Señor es paz. Y aquí podemos ver a Gedeón con agradecimiento. Entonces ya Gedeón, bien súper agradecido, obedece a Dios, hace lo que le pidió, sacrifica el toro, usa esto, usa lo otro. Y del verso 28 al 32 dice que le fue increíble. No, le fue del nabo. Del nabo, hasta lo querían matar. Y entonces a veces decimos: no, pues no, que obedecer al Señor trae pura bendición.
Obedecer a Dios trae una transformación en tu corazón y posiblemente te encuentres con muchos problemas, pero al final de cuentas Dios te bendecirá en su tiempo. Verso 33 dice: poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente hicieron una alianza en contra de Israel. O sea, ya no nomás uno, sino ya que se aliaron. Ya que obedeció a Dios, ya se le juntaron todas las cucarachas malignas y órale, todas. En el verso 34 dice, entonces, pon atención en esto. Dice, el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Mujeres, todas podemos escuchar la voz de Dios, todas. Pero no todas obedecemos la voz de Dios. Y es el deseo del Señor que hoy no nada más te vayas con información, sino que le permitas a Dios que te transforme. Caín oyó la voz del Señor que le dijo, ¿por qué estás tan así? Y mató a su hermano, escuchó. Pero solo aquellas que somos revestidas de su poder y que queremos obedecer a Dios, podemos llevar a cabo el plan que Dios tiene para nosotros. Solo cuando Dios nos viste, nos llena de su Espíritu Santo. Es que a pesar de las alianzas, a pesar de las traiciones, a pesar de las injusticias y de la maldad, tú y yo podemos ser más que vencedoras en Cristo Jesús. Gedeón ya está revestido por Dios con su espíritu. Gedeón entonces toca el cuerno. Ahí me salió re bonito, ¿verdad? Ay, me veo bien traquete. Es otra historia. Toca el cuerno del carnero para llamar al pueblo a la batalla. Y dice la palabra de Dios que otras tribus se le unieron. ¿Sabes? El pueblo vio en Gedeón que un guerrero valiente y esforzado, un líder. No es nada más que Dios te lo diga, lo tienes que creer, y a través de lo que Dios hace en tu vida, la gente necesita, o sea, es necesario que la gente pueda ver, porque pues iban a ir a la batalla y al principio vimos que eran como langostas, que eran un tiripuchal de camellos, que eran un chorro, y ahí va el pueblo, dice, vame uno. Ya vieron en Gedeón ese guerrero y valiente y esforzado que Dios le dijo a Gedeón que era. Después dice el versículo 36, Gedeón le dijo a Dios, me encanta, es una verdadera belleza. Si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. 39. Luego Gedeón le dijo a Dios, por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana quede seca mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Y el verso 40, ve nomás qué chulada dice ahí. ¿Qué dice? Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. Qué curioso, porque Gedeón recuerda lo que Dios le prometió. 2 veces dice en el versículo anterior, como lo prometiste, como lo prometiste. Aunque él recuerda la promesa de Dios, le pide otra vez una prueba. Y ese verso 40 me impresiona. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. ¿Por qué Dios no se enoja? No lo fulmina y además le concede las señales. Esto es muy importante, mujeres.
Gedeón no buscaba conocer la voluntad de Dios, ya la sabía, simplemente necesitaba confirmarlo. Y Dios no se enoja. Yo tengo pues mi única hija, ¿verdad? Y yo sé que ella me ama, ¿verdad que sí, mija? Delante de todas estas mujeres, contesta. Pero a veces yo le digo, ¿me quieres? No es que dude que me quiera, pero a veces necesitamos reconfirmar. Y Dios conocía el corazón de Gedeón. Él nada más necesitaba confirmarla. El Salmo 103:8 dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de ¿qué? Amor inagotable. Ahora, mujer, es bien importante esto. Dios no está obligado a darnos señales. No está obligado. Ni tampoco está obligado a darnos la respuesta que nosotros queremos o esperamos. Para muestra vamos a ver el siguiente versículo. Voy a repetir lo anterior. Dios no está obligado ¿a qué? A darnos señales, ni tampoco está obligado a darnos la respuesta que nos guste. ¿Ok? Ya vimos que Gedeón ahora estaba confiado, tocó el cuerno, se le unieron las tribus y se arranca con el ejército hasta el campamento enemigo. En el capítulo 7, versos 2 y 3 dice que entonces el Señor le dijo a Gedeón, ¿qué dice? Tienes demasiados guerreros contigo. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, no manches. Dice Dios, si dejo que todos peleen contra los madianitas, ustedes se pueden jactar ante mí de que se salvaron con su propia ¿qué? Fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo el que le falte ¿qué? Valentía o tenga ¿qué? Miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que ¿cuántos se fueron? No manchen, yo les hubiera dicho cobardes, sacatones. Se le fueron 22,000 y se quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Pero si tú te fijas, ya está el ejército y dice, si alguno de los que están ahí de tus guerreros tiene miedo, que se vaya a su casa. Que se vaya a su casa. A mí me asombra que Dios nos impresiona cuando a ti y a mí nos falta valentía o tenemos miedo. ¿Cuándo fue la última alarma sísmica tú? Una chulada. El domingo. No, qué vergüenza. Es una cosa horrible. Y luego digo, ay Señor, perdóname, me veo ridícula, ridícula con el perro y el gato y ay no, horrible. Pero sabes que Él sabe y no se asombra y no me dice, ay qué bárbaro. No quiere decir que nos volvamos locas con los temblores, no. Voy a venir aquí a Semilla porque me dicen que aquí los niños salen todos muy ordenaditos. Que aquí sí cumple lo de no corro, no empujo y me callo y todo eso. Yo voy a venir porque yo corro, empujo y grito. Sí, sin duda. Pero Dios dice, al que le falte valentía y tenga miedo, que abandone. ¿Sí? Ahora, si tú y yo tenemos miedo, ¿Dios te espanta? No, pero podemos perdernos bendiciones que Dios tiene. Y claro que necesitamos permitir que Dios pula esa área en nuestra vida. Dice su palabra que el perfecto amor echa fuera. Así es. Pero vamos a Gedeón. Imagínate tú que ya estás ahí con él y después de escuchar, como él lo hizo receptivamente, la voz de Dios, Dios le dice, bájale 3 rayitas, ya, otro poquito más. ¿Cómo te sentirías tú?
Yo la verdad, después de que el Señor me dijera, pues tienes muchos y bájale tantito, yo diría, por favor, la ultimita señalita, por favorcito, ¿no? Yo sí le diría. Pero Gedeón no dice nada, porque Gedeón mostró dependencia de Dios. Y de los 32,000 que tenía, se queda con 10,000. Verso 4 de Jueces 7 dice: pero el Señor le dijo a Gedeón, y yo así de no, por favor, no, te lo pido, no, todavía son demasiados, hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Gedeón no responde nada. Gedeón escuchó la voz de Dios con confianza y sumisamente, pues hizo todo lo que el Señor le pidió. Y en los versos 5 y 6 de Jueces 7, el Señor hace la depuración del ejército. Y no por ser mucho, dice que no por ser muchos ayudan, porque mucho ayuda el que no estorba, ¿no? Y cuando uno tiene miedo, pues uno estorba, sin duda. Imagínate que se hubiera quedado con los 32,000 y 22,000 hubieran tenido miedo, hubiera sido un desastre esa batalla. Gedeón obedece. Entonces el Señor le dijo: con estos, ¿qué? 300, mija. 300 hombres rescataré, no dice rescatarás. Desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Verso 10. Pero una vez más, si tienes miedo, ¿se han fijado cuántas veces dice miedo? Dice: si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha y cobrarás mucho ánimo. Y entonces estarás ansioso por atacar. Pero si tienes miedo, le dice Dios a Gedeón, escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Dios es bueno, es misericordioso, que no retira su promesa, porque Gedeón, a punto de estar a darle con todos los madianitas y amalecitas, todavía siente cuchis, mieditos. Y esto aplica también para ti y para mí. Así que Gedeón va con Fura, porque obviamente le dice: si tienes miedo, Dios sabe que tienes miedo, Dios sabe, sí, le dice: baja, ándale, lo que vas a escuchar te va a hacer que cobres mucho ánimo. Entonces va Gedeón con su siervo y escucha a dos del ejército enemigo que están platicando acerca de un sueño que tuvo uno de ellos. Y en el verso 14 dice: tu sueño solo puede significar una cosa: Dios le ha dado a Gedeón la victoria sobre Madián y todos sus aliados. ¿Se acuerdan qué es lo que le había dicho Dios? Yo te voy a dar la victoria. A veces los métodos de Dios para reconfirmarnos y hacernos tener esa confianza en Él son muy diferentes a los de nosotros. Dios le dijo: yo te voy a dar la victoria. Pero escuchó a los amalecitas y lo que oyó le hizo cobrar a él ánimo. Eso me parece muy extraño. Pero bueno. 15. Dice: cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Aquí vemos a Gedeón con una actitud de adoración y reverencia. Y después de eso, Gedeón regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Creo que por fin Gedeón comprendió que no depende del ejército, del número de personas,
ni de la fuerza que tú puedas tener, sino del Espíritu de Dios. No depende de cuáles sean tus fortalezas. Y es muy curioso que es en la debilidad donde Dios se puede perfeccionar y donde la gloria se la lleva a Dios. Y para Él es importante que tú entiendas eso. Y yo no sé si Él te ha desvalijado de algo o estás pasando un momento donde estás sin fuerza y en vez de 32,000 tienes 300. Pero si Él te ha hablado y Él te ha dicho que te va a dar la victoria, no lo dudes. Para cerrar, yo leí esto y se los comparto. Dios, mediante su misma naturaleza de Dios de amor y cuidado, nos dará la mejor respuesta en el tiempo y la forma que Él crea más conveniente. En cuanto a pedirle señales al Señor, no sé si les pasa, yo cuando recién me convertí, le pedía señales. ¿Ustedes no? ¿No? Ay, Señor, ¿y si estás aquí? ¿Y qué creen? Me la daba. Porque pues Él sabía que yo pues era un bebé y es la forma. Ya después, más madurita en el Señor, le pedía y no, porque es por fe. ¿Sí me explico? Y necesita Él también, necesitas tú también caminar por fe. Entonces, en cuanto a pedirle señales al Señor, lo que podemos decir con seguridad, basados en su palabra, es que Dios ciertamente nos va a ayudar a seguir su voluntad si tú y yo queremos obedecerle. Sin embargo, ni tú ni yo podemos restringir a Dios en la manera que nos va a ayudar. Él hará lo que considere mejor. Dios siempre hará todo para ayudarnos a creer lo que ya es su voluntad declarada. Y mujer, si tú estás pasando por un momento de opresión, desánimo, incertidumbre, tal vez como el pueblo de Israel, por hacer lo malo ante los ojos del Señor, tal vez tú estás así. Hoy ponte a cuentas y hoy clama al Señor. Hoy clama al Señor. Ahora, si tú estás pasando un momento igual de opresión, de problemas muy fuertes, simplemente porque Dios quiere perfeccionarte, no necesariamente porque tú estés haciendo lo malo delante del Señor, ¿qué crees? Clama a Dios y Él te va a responder. Y este es el día para clamar. Este es el día en el que tú y yo podemos pedir al Señor que esté con nosotros y podamos escuchar su voz. Y sabes, Él dice hoy, tú eres una mujer valiente y esforzada. Veniste aquí. Y yo no sé si veniste en metro, si veniste cómo te hayas venido, pero requirió de esfuerzo. Y el Señor te dice, eres una mujer valiente y esforzada. Yo estoy contigo. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque podemos ver en Gedeón, Señor, cómo es un hombre ordinario a través del cual tú pudiste, Señor, llevarlo a hacer algo extraordinario. Pudimos ver en la vida de Gedeón que no estaba haciendo cosas espirituales, Señor, cuando tú le hablaste, pero él escuchó tu voz y te cuestionó. Y tú no te enojaste, tú le dijiste, valiente, guerrero valiente y esforzado, yo estoy contigo. A pesar de sus temores, tú no cambiaste tu promesa, tú no te hartaste de él,
contestaste, Señor, sus peticiones, porque sabías que él necesitaba confirmar lo que él sabía era tu voluntad. Yo no sé qué promesas tú les has hecho a cada mujer que está aquí, pero hoy es un buen día para que podamos recordar que así como rescataste al pueblo de Israel de sus opresores, les diste las tierras de sus enemigos, Señor, tú también has hecho cosas maravillosas, Señor. Nos has rescatado del infierno y nos has regalado un cielo maravilloso, Señor. Y aquí en la tierra, Señor, tú nos dices: yo estoy contigo, y que eso pueda ser una verdad en nuestra vida a pesar de los amalecitas, a pesar de nuestros miedos, Señor. Que hoy recordemos que tú estás con nosotros y clamamos, Señor, para que al igual que tú revestiste a Gedeón de tu espíritu, hoy tú nos revistas de tu Espíritu Santo, Señor, para llevar a cabo, Señor, la batalla que cada una de nosotras tenemos. No puesta la victoria en nuestras habilidades o fuerza que nos das, sino en ti, Señor, que eres el Dios todopoderoso. Que cada mujer hoy podamos recordar que tú estás con nosotros, Señor Jesús. Amén.